Buenas tardes, esto es Decisiones, un programa dedicado exclusivamente al quehacer político y social de la localidad de Moreno, donde se toman las buenas decisiones y las malas decisiones. Tratamos de entender eso. Un día especial, porque ayer domingo, un día especial también, hubo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante para aprobar o desaprobar todo lo actuado en materia económica por el gobierno de Mariel Fernández durante el año 21, el año pasado. No se pudo reunir el quórum el día jueves, entonces hubo que llamar por obligación, el último día era ayer, domingo, para poder hacer esta asamblea, porque mañana, hoy mejor dicho, 30, había que entregar al Tribunal de Cuentas esta rendición realizada. Por eso se tuvo que hacer un domingo. ¿Hubo quórum? Sí, muy justito, pero lo hubo, porque si no queda automáticamente aprobado y eso es malo para el gobierno y es malo para la oposición y es malo para todos. Este quórum lo facilitó de entrada Juan Cícolo, también la izquierda que ingresó y después el resto de toda la oposición, teniendo en cuenta sí la particularidad que hubo 23 concejales nada más. Andrés Di Stéfano, que responde a Damián Contreras, en la línea de Massa en Moreno, no estuvo presente. No estuvo presente el jueves porque llegaba tarde desde Junín y no estuvo presente ayer domingo, no entendemos por qué. Pero la política tiene esas cosas que dejan pensando a veces un poco. De todo lo hablado ayer, podemos arrancar claramente con la exposición por parte del gobierno, es decir, el informante, que es Lucas Franco, que llevó adelante toda una exposición larga sobre todos los beneficios que han logrado durante un año, principalmente en la recaudación, aumentando la recaudación, todos los planes que tienen de provincia y de nación y todos los cambios para bien de la gente. En general dio vuelta alrededor de eso todo el primer discurso, que es el de Lucas Franco. Una apostilla especial para la presidenta Araceli Bellota, quien entró en un contrapunto en un momento por el tema del quórum, porque desde el Consejo Deliberante se trabajó con que el quórum se había logrado solamente porque la oposición no vino. Es decir, por eso no hubo, mejor dicho, quórum el día jueves. Y particularmente creo que la obligación de controlar las cuentas en esta rendición es de todos los concejales, es de los 24. Es decir, está en juego el dinero de todos los morenenses, entonces es muy importante que todos controlen. La oposición, por supuesto, porque está fuera del gobierno, va a querer buscar por ahí cosas raras, cosas escondidas, buscará cuestiones especiales, pero el oficialismo también debe controlar los gastos, porque para eso los elige el pueblo, para controlar al Poder Ejecutivo. Es decir, por más que sean oficialistas, claro, pueden estar muy tranquilos, pero deben controlar, porque no sea que pase, como ha pasado con muchos concejales, que dicen, bueno, esto pasó en la historia de estos últimos años, en el Consejo, en lo que pasa en Moreno, en general, ¿no? Con lo destruido que ha quedado Moreno. Y, bueno, y muchos fueron concejales en años anteriores, y ahí no controlaron. ¿Cómo es la cuestión? Siendo oficialistas. Entonces el rol del oficialismo controlando y haciendo cumplir las cosas también es importante. No es solo de la oposición, son todos. Y de hecho está que después, aunque sea por una minoría exigua, nada, porque prácticamente por supuesto toda la rendición de cuentas fue aprobada, pero fue aprobada por 11 votos contra 11 de la oposición. Ganaron, es decir, se aprobó con el voto número 12, digamos, duplicado en el de la presidencia. Entonces recién ahí se gana, es decir, que es un triunfo muy ajustado en los 3 expedientes principales que tenían que tratar. Eso es lo que ocurrió. Y lo que quería hablar de Araceli Bellota, con quien nunca he hablado personalmente,
pero hizo referencia a que ella no da notas o no habla con los medios de comunicación. Bueno, nos encantaría, señora, que usted pueda venir al 6, acá al Canal 6, estamos en la calle Gorriti, ahora estamos cerca de la autopista, es un lugar accesible. Nos gustaría muchísimo hablar de varios temas que tienen que ver con el accionar del Consejo Deliberante y de Moreno en general, porque la responsabilidad como funcionaria de tanta jerarquía dentro del Consejo Deliberante y dentro de toda la estructura de gobierno suya es muy importante y nos gustaría conocer las ideas, hacia dónde vamos. Muchas veces los jueces hablan por sus sentencias, pero esos son los jueces. Acá son concejales que tienen que defender los intereses del pueblo y entonces nos encantaría. O si no puede venir hasta el canal, nos gustaría hacerle una nota, lo dejamos abierto, le vamos a mandar un mail pidiendo una nota en su despacho, pero nos gustaría muchísimo tener idea de lo que piensa claramente a través del periodismo. Vivimos en una república libre, donde la prensa tiene un lugar importante porque obedece a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución, y nos gusta mucho saber lo que piensan quienes deciden por todos nosotros. Así que tiene las puertas abiertas para cuando quiera le podamos hacer una nota y conocerla un poco más en profundidad a su personalidad, señora Araceli Bellota. Dicho esto, vamos a hablar ahora con un invitado que tenemos hoy para tratar de entender en la conversación un poco acá en cámara lo ocurrido ayer, qué es lo que pasó y tener algunos detalles que se nos escaparon a todos o cosas que quedaron en el tintero. Así que hoy está Juan Fernández de invitados, pero antes vamos a ver un corto, un extracto, creo yo, de un momento bastante sustancioso de su primer discurso, donde habla de determinados puntos que tienen que ver con los programas y principalmente con el tema de la salud en Moreno. Así que vamos a ver un poquito el corto vamos a una barrida que seguramente nos va a hacer Jorge, el pedacito corto de Juan Fernández y después conversamos con él. Y vamos a los programas. Y acá voy a hacer alguna consideración política en relación a cada uno de ellos. Preservación y ampliación de la red vial. Vigente 3.954 millones, ejecutado 1.907 millones, 47%. Nosotros reconocemos que hay calles hechas, con la planta faltera y demás, pero nos llama profundamente la atención que con lo destruidas que están las calles, por fuera de las arterias principales, solamente se haya ejecutado el 47%. Apoyo a la asistencia local en emergencia. 122 millones, ejecutados 77, 63%. Fondo Especial de Emergencia Educativa, después voy a insistir con este tema, pero 85 millones, ejecutados 39 millones, es decir, solo el 45%. De ese fondo solamente quedan 44 millones, que significan aproximadamente 10 aulas. Un aula vale entre 4 y 5 millones de pesos. No están ejecutados. Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, 157 millones, ejecutados 114, solo el 72%. Programa Chicos con Menos Calle, algo tan sensible, 1.465 millones, perdón, 1.465.000, ejecutados solamente 468.000 pesos, 31%, en un área tan sensible. Prevención del delito juvenil, 1.450.000, ejecutado 874, solo el 60%. Centro de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, 752.000, ejecutado 477, solo el 63%.
Centros de desarrollo infantil, que tienen que ver claramente con el área educativa. 162 millones, solamente ejecutado 41 millones, 22%. Fondo educativo, 415 millones 332. Ejecutados 294, 70%. Y acá algo que destaco porque hemos participado todos hace muy pocos días de una capacitación sobre el tema de género. Programa de género y diversidades, 5 millones 475, ejecutados 2 millones, solo el 40%. Protección, programa de protección para mujeres, 2.749.000, se ejecutaron solamente 47.000 pesos, 2%. Paradas seguras para buses, 231 millones, se ejecutaron solamente 150, que es el 54%. En general, de todos estos programas, se ejecutó el 85%. Yendo a las secretarías, quiero hacer algunas observaciones. Voy a arrancar por la Secretaría de Salud. Yo creo que la Secretaría de Salud o el área de salud es el área o el tema con mayor continuidad de las gestiones del mismo color político desde hace 25 años. Lo único que cambió en materia de salud, cambió por el programa AMBA y por el programa del SAME provincia. Tenemos enormes dificultades de los vecinos para acceder a un turno. En las unidades sanitarias se entregan de 15 turnos y 5 de reserva. Faltan profesionales, faltan clínicos y pediatras. Hay más administrativos en muchos casos que médicos. La precariedad edilicia de las unidades sanitarias que no ingresaron en el programa AMBA del gobierno anterior, de la gobernadora María Eugenia Vidal, como por ejemplo la de San Jorge, la de Francisco Álvarez, la de Villa Escobar, la de Anderson, entre otras, tienen riesgos serios, riesgos eléctricos, y siguen en una situación donde los trabajadores que hacen todo el esfuerzo por brindar el mejor servicio a sus vecinos, tienen incluso que recurrir a vecinos para que los ayuden a guardar vacunación y demás cuestiones porque tienen problemas edilicios y de infraestructura. Seguimos en decisiones. Después de este domingo, como vimos recién, hoy lo tenemos ahora acá, en vivo, a Juan Fernández. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. No, un día frío hoy. Fresco, acá sí. Estamos bien. Fresco pachomba, dice mi amigo. Sí, en el consejo creo que también estaban pasando frío, ¿o no? Es un salón muy grande, tiene su calefacción, lo que sí se hizo a propósito de la iniciativa de una concejal, de Gisela Agostinelli, fue plantear de que los trabajadores pudieran ingresar para no estar en ese pasillo gélido de ayer a la noche. Helado. Está bien. Bueno, de acuerdo a lo que vimos ayer, hay 2 o 3 temas claves. Para mí, una aprobación muy ajustada. Y la ausencia de Stefano para mí es significativa. Lo dejo ahí, lo dejamos en un rincón importante, porque son 2 faltas para una cuestión clave. Sin meternos más en detalle, pero ¿cómo viste vos, en pocas palabras, cómo viste la rendición esta? ¿Qué podés sacar en claro? Yo lo primero que hice cuando me tocó hacer uso de la palabra es darle un marco a esta rendición de cuentas. Porque si no parece que uno estuviera analizando cuentas que se duplican año a año y que esto fuera Disneylandia. Y la verdad que no lo es. Una empresa que está aislada de la realidad. Claro, que uno mira sus números y se duplican de un año para el otro. Y la verdad es que el año que estábamos analizando, que es el año 2021, ha tenido la economía argentina, la Argentina, números que son tremendos. Una inflación del 50,9%,
un índice de pobreza del 37,3%, que en el conurbano, en nuestras barriadas, es de 43,7%. ¿Está calculado ya 43,7%? Sí, estoy hablando de fuente INDEC. INDEC del año pasado. Uno puede decir acá la mitad de la gente. Bueno, estamos hablando del INDEC sobre el año 2021. Y además con una proyección de inflación del 65%, también del Banco Central, y además con muchos consultores que dicen que quizás llegue a 3 dígitos, que supere el 100%. Entonces, en ese marco, y además en el marco de una disputa del gobierno que todos miramos azorados mientras la gente la pasa muy mal, un gobierno que lo que hace es, el gobierno nacional, hacer todo al revés de lo que hay que hacer. Es decir, no paran de emitir, no paran de endeudarse, 51.000 millones de dólares desde que asumió Alberto Fernández, o sea, ya se endeudó el 80% de lo que ellos critican, que es el endeudamiento de Macri en 4 años. La deuda pública está en 374.000 millones de dólares. Y si le sumamos a eso, no hacen absolutamente nada de lo que supuestamente acordaron con el Fondo Monetario, que es ir ajustando gradualmente las cuentas públicas. Los subsidios siguen estando, las transferencias a las provincias lo mismo. Y todo se traduce en que nuestra moneda es papel pintado. Hoy el billete de mayor denominación de la Argentina no alcanza para que una familia trabajadora pueda cenar. Entonces, en ese marco yo quise poner la rendición de cuentas de Moreno. ¿Por qué? Porque los vecinos tienen que saber que ese dinero con el que cuenta esta gestión municipal es producto de un recurso extraordinario que es carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque tiene que ver con la licuación de los ingresos de los morenenses. O sea, los morenenses no solamente tributan en el pago de impuestos directos, sino que cuando van a comprar el pan, la leche o lo que fuere, siguen pagando, pero además, cuando vuelve esa masa de dinero, que es producto de la emisión, en algún momento se va a volver a pagar con inflación. Por lo tanto, el presupuesto que analizamos tenía una estimación original de 12.000 millones y terminó siendo de 19.000 millones. Nosotros, además, consideramos que los fondos que son genuinos de origen municipal, o sea, aquellos que pagan los vecinos, alrededor de 5.500 millones, se van todos en sueldo del personal municipal. Es decir, si no entrara dinero extra, no podríamos gestionar el municipio. Pagar el sueldo. Si no entrara dinero de la provincia y de la nación, que está claro que nos corresponde por coparticipación y demás, no podríamos ni brindar ningún servicio ni sostener ninguna gestión. Ese es el escenario. Ahora, luego también hice una descripción de la ejecución de esos presupuestos. Por supuesto que el presupuesto en gastos de personal o inversión en personal, mejor dicho, se ejecutó al 100%. Pero hay otros, por ejemplo los fondos afectados, que se ejecutaron al 80%, hay un 20% que no se ejecutó. Y después hice un análisis secretaría por secretaría, tomando no todas, porque hubiera sido muy extenso, pero sí algunas muy particulares, como la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud terminó con un ejecutado de 1.100 millones de pesos aproximadamente. Creo que esa secretaría es la que más demuestra una continuidad con las gestiones del mismo color político desde hace 25 años. Lo único significativo que modificó la realidad sanitaria del distrito y de salud es el programa AMBA que hizo María Eugenia Vidal, que con 1.000 millones de pesos renovó la infraestructura de muchas unidades sanitarias, y por otro lado el sistema del SAME, estoy hablando de las ambulancias, que permitió tener acceso más fácil ante una emergencia. Ahora, hay un montón de unidades sanitarias que están en una precariedad absoluta, con riesgo eléctrico, con infraestructura mínima que no garantiza ni poder sostener la vacunación refrigerada. En algunos casos con más administrativos que profesionales, y con falta de profesionales además, porque no hay pediatras, porque no hay clínicos, y conseguir un turno por un vecino es una aventura. Son 15 turnos por día más 5 de reserva.
por si hay alguna emergencia. Entonces, con el tema de salud ya estamos en una situación complicada. Nos habían dicho que por la pandemia el UPA y el hospital modular era un hospital que nos quedaba a los morenenses. Hoy a lo sumo es una unidad sanitaria calificada por su tamaño nada más. Entonces ese tema de la salud es uno de los temas Eso es porque no tiene quirófanos, no tiene complejidad. No tiene complejidad. Digamos, todo lo que se dijo, que le quedaba un hospital más a Moreno, nada de eso. Es una unidad sanitaria más hoy. También toqué el tema de la Secretaría de Seguridad. O sea, nosotros valoramos todo lo que se ha invertido, tanto en tecnología como en equipamiento, y en patrulleros, en motos. Para nosotros está muy bien eso. Pero el termómetro nos dice otra cosa, los resultados nos dicen otra cosa. Nosotros andamos, como todos los concejales de todos los partidos, por todos los barrios morenos. En el podio de los problemas de la gente, en el 1 del podio, como dijo algún concejal, está la inseguridad. O sea, tenemos testimonios de todo tipo, hasta colectiveros que arman grupos de WhatsApp para esperar a sus pasajeros para que suban y no sean robados cuando esperan el transporte público. Sí. Entonces, donde vamos, ese es el primer problema. ¿Qué queremos decir? ¿Que no se está haciendo nada? No, sí, se está haciendo, pero consideramos que tiene que haber una alianza más fuerte entre el municipio y los vecinos, porque los vecinos son los que tienen la información. Las doñas de los barrios son las que más saben de lo que pasa en las barriadas y les pueden decir al municipio, que tiene poder político y no hace falta controlar la policía desde el propio municipio, para que muchas de las cosas que pasan dejen de pasar. Vi ahí, dentro de las cuestiones que vos hablabas, un plan prevención juvenil del delito, por ejemplo, subejecutado. Y es un tema clave para mí. ¿Cómo se controla eso? Pensando en que Moreno, desde el gobierno de Mariel Fernández, está por construir una cárcel con la provincia en Moreno, que es el final del camino, ¿no? Teniendo tanta delincuencia juvenil y una cosa donde más hay que atacar, que es en la prevención, de que el chico no entre en el área delictiva. Y para eso, estos planes, me imagino, prevención del delito juvenil, tienen que ser recontra ejecutados y al contrario estar reclamando más fondos, porque los chicos, me imagino, entre 14, 15 años y los 18, que son una edad muy delicada, si no tienen una contención en deportes o en un montón de actividades que a los pibes los pueden encauzar ahí con una buena tarea bien armada, y vamos a necesitar 2 o 3 cárceles más dentro de pocos años. Bueno, la principal prevención del delito es la escuela pública. Es la escuela. Y yo voy al otro, y es otra cosa, que ya se cayó de la escuela. Exactamente, sí. Pero además también es otra de las cosas subejecutadas. El fondo educativo es una cosa subejecutada. Y aparte muy mal coordinada con el Consejo Escolar, que tiene enormes recursos anualmente para resolver un montón de cuestiones de infraestructura. Yo te recuerdo, hoy estamos en un día gélido. Sí, ya no hubo clases. Lo dije en la sesión de ayer. Hay 21 servicios educativos que comparten 12 edificios que seguramente van a tener que suspender clases porque no tienen gas. Y eso no es la foto de hoy. Es una película que arranca en diciembre de 2019, donde todas las escuelas tenían gas certificado por las autoridades competentes en materia de gas. Entonces, ¿qué pasó durante todo el tiempo de la pandemia? Lo dije 20.000 veces, 15 veces en la escuela cerrada. ¿Cómo tomás vos la defensa esa, viniendo del grupo que está en el gobierno en este momento, que son los principales ejecutores del corte ahí de la Campe en la calle Victorica durante la época de la tragedia de Sandra y Rubén? Es decir, con una batahola muy importante que se armó en Moreno con respecto a la defensa de la educación pública, hoy están en el gobierno y hoy tienen este déficit con el alimento y con las escuelas. ¿Cómo ves la defensa de ellos? Muy endeble, muy endeble. Por eso planteé lo de la película, ¿no? Ver toda la película y por qué razón arrancamos con escuelas que estaban en condiciones, dicho incluso por gremialistas, como Hernán Pustilnik y Clarisa Góngora de SUTEBA, que dijeron en marzo del 2020 que las escuelas estaban seguras, a esta situación que tenemos hoy. Y algún concejal me planteaba todas las obras que había en la escuela. Sí, por supuesto, un consejo escolar,
o un municipio siempre tiene las escuelas en obra en la medida que va manteniendo. Lo cierto es que el resultado es que hoy tenemos 21 servicios educativos que seguramente esta semana no van a funcionar. Por otro lado, hay que decir que también la conducción política del municipio tiene un acuerdo con SUTEBA, con la conducción de SUTEBA. Yo no quiero involucrar a los docentes, por supuesto. Y eso hace que en esa alianza el Consejo Escolar tenga la conducción con mucha incidencia del gremio. Por lo tanto, hay cosas que pasan en el Consejo Escolar que ayer me sorprendió porque nos estaban casi rindiendo cuentas como si el Consejo Escolar fuera municipal. El Consejo Escolar es un organismo descentralizado de la Constitución, de origen provincial, que estos muchachos se equivocaron y le pusieron se equivocaron a propósito, un cartel con el logo del municipio. Si usted se fija en la puerta, tiene un moreno florecen mil flores, Consejo Escolar, y no corresponde, es un organismo provincial. Pero ¿a qué voy? Que la conducción política es la misma y que claramente no están hablando, no están coordinando política y no están resolviendo cosas. Insisto, 350 millones de pesos del fondo compensador. ¿Cómo se rompe esto para que funcione? ¿Cuál es tu idea? Es decir, uno ve, estábamos mal, muy mal después de lo de Sandra Ruet. Estábamos mal, se mejoró un poco, ediliciamente, y seguimos en este berenjenal y no se arregla. ¿Cómo se soluciona? A ver, es tan sencillo como gestionando. La educación debería ser algo que no nos divida. Podemos tener miradas sobre muchos otros temas, pero la educación no nos puede dividir. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer el fondo educativo, que es lo que recibe el municipio del fondo afectado, es invertirlo en obras de deporte. ¿Cuánta es la plata aproximada? Y lo que nosotros analizamos este año fueron aproximadamente 590 millones de pesos y este año, el 2022 que está al corriente, son 898. ¿Qué pasa? Ese fondo, 898 este año, lo que se está ejecutando exactamente, en este momento. Y el año pasado, pero 500 explico algo. Desde 2018, la gobernadora Vidal, y en una iniciativa legislativa, se logró que el 50% vaya adentro de los colegios, porque vos recordarás muy bien que se utilizaba para cualquier cosa. Entonces, de mínima estamos obligados como Estado municipal a invertir el 50% de ese fondo dentro de los colegios en infraestructura, en mobiliario, en lo que fuera, pero dentro de los edificios. Pero no significa que el otro 50% no se pueda hacer lo mismo. Claro. Entonces, hubo cuestionamientos sobre algunos gastos que se hicieron en algunos festivales, con servicios de catering y demás, pero más allá de lo puntual, lo importante en política es la prioridad. O sea, no puede ser que sea más importante un festival que un aula. Claro. 5 millones de pesos vale un aula, te aclaro. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros aularizamos el fondo, vos pensás que simplemente con una cuentita que yo nombré ahí en el video, la de emergencia edilicia, sobraron 40 millones de pesos. Es decir, que había 10 aulas que se podrían haber hecho. Las harán después, pero eso es falta de gestión. Vamos a mostrarles a los televidentes, vamos a aprovechar y te damos un respiro, un cortito de la chica de izquierda, Lorena Pereira, que la señora de Lorena Pereira, quien también actúa sobre este tema que estábamos habló, y pegado a ello Gisela Agostinelli, que también tiene otro tema que queremos hablar. Cuando guste, director. Con respecto a esta rendición de cuentas del año pasado, yo no era parte justamente del Consejo Deliberante. Entonces, en principio quería plantear esto, por un lado. Con lo cual, ya voy adelantando que los objetivos no son los que, por lo menos nosotros consideramos que deberían ser. Por otro lado, en este periodo de lo que fue la rendición de cuentas, nada más quería plantear que fueron 3 semanas de apertura de estas cajas, donde en estas 3 semanas fueron 3 días a la semana, durante 2 horas solamente, donde, y a mí me parece que también es importante plantearlo, es bastante limitado. Es decir, cómo se podrían mirar
cada uno de los expedientes durante ese poco tiempo. Para nosotros, o por lo menos para el Partido Obrero, plantea que estos expedientes tienen que ser públicos, que cualquier vecino pudiera acceder y mirarlos. Para nosotros sí es importante esto, el acceso público, no de los concejales o de los asesores. Entonces, desde ahí ya planteo que no estoy de acuerdo con la metodología. Por otra parte, después ya más metiéndonos a lo que es la rendición puntualmente, los números, etcétera, trataré de ser breve. Ya de por sí planteo que no estoy de acuerdo en relación al fondo educativo, ¿no? Y ahí me parece que es importante plantear que el Ejecutivo invierte solamente el mínimo legal permitido, mínimo legal, el 50% de esos fondos educativos, que son alrededor de 313 millones aproximadamente. Es lo mínimo legal. Para el Partido Obrero planteamos que tiene que ser el 100% de los fondos del fondo educativo, para que las escuelas tengan los 12 puntos de habitabilidad, ni los 3 de aseguramiento, ni nada. Cada una de los 240 servicios educativos tengan los 12 puntos de habitabilidad. Cabe también destacar que de estos 240 servicios educativos, gran parte comparten la primaria con la secundaria en el mismo edificio. Y ahora también lo que es el CENS, con lo cual se comparte lo que son menores con adultos, con la complejidad que ello implica. Los fondos educativos, dije, tiene que ir el 100% a las escuelas. Bueno, en esta rendición de cuentas nosotros empezamos a ver de que el otro 50% no va a las escuelas públicas, a la compra de mobiliarios, a obras de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, 29 millones se van al INDEL. Bueno, ya de por sí no estoy de acuerdo. Y a la voluntad política de ejercer la representación con la cual nos han honrado los vecinos y vecinas de Moreno sentándonos aquí en estas bancas. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. Pena que se está yendo el concejal porque me gustaría contestarle a él. Por favor, vuelva. Bueno. La verdad que entiendo por qué se va, porque hizo mucha guitarreada para no explicar el aumento que le dieron. Así que no me sorprende que ahora se vaya. La verdad, no mezclamos peras con manzanas. No escuché. No mezclamos peras con manzanas. Gestionar ejecutó 960.487.248 pesos. Cuando él hablaba, interpreto en su momento, pero no lo dio a entender así, de el ahorro que supuestamente se logró conseguir, este 44% que tanto habla. Lamentablemente, quizás solamente se dedicó a ver el PowerPoint que mandó la Secretaría de Economía, en donde la verdad faltan muchos datos cargar. Por ejemplo, el GPS, que si hubiese venido a revisar los cajones, podía haber esa licitación, si quería. También faltaban los seguros. La verdad que si se ponía a analizar, me acuerdo aquella primera rendición en donde estuvo, que era la rendición de Festa, y estaba muy entusiasmado buscando el combustible, a pesar que después no dijo nada del combustible, pero lo buscó. Cuando miramos lo que pasó la Secretaría de Economía respecto a combustible, la verdad que llama mucho la atención, porque áreas como privada gastaron mucha más plata en combustible. Hay un problema, o privada no sé qué está haciendo con el combustible, o no pasaron todo el gasto para achicar el monto y decir que se ahorró un 44%. Pero vuelvo a lo mismo. A ver,
todos sabíamos que iba a haber una reducción, porque la mitad de las cosas o más las ponemos nosotros. Recordemos que solo los contratamos por la mano de obra. O sea que la reducción debería ser no del 44%, debería ser de más del 50%. Y eso no se evidencia. Se olvidan de anotar en los gastos para contemplar esta reducción la amortización de los camiones. ¿O los camiones no los pagamos? Y hay que contemplar que la amortización de los camiones solamente va a cubrir el periodo de gestión que tiene gestionar. Habló de la modificación al dictamen. Sí, tiene razón, el dictamen decía eso. Lamentablemente, tampoco estuvo revisando el expediente, porque dentro del expediente figuraba el contrato que firmó la intendenta con la cooperativa a gestionar. Y dentro del contrato, la cláusula sexta dice claramente que solamente podían cobrar sumar las paritarias del 2021. Es decir, que el 33% de aumento que le otorgaron a partir de enero a los 50 días de tener servicio no correspondían. Quizás tenga muchas ganas de seguir hablando por 15 minutos de la responsabilidad. Eso, admitir las cosas, es hacerse responsable. Las redeterminaciones no fueron sacadas de lo que él mencionó del informe de economía. Las redeterminaciones fueron sacadas del expediente. Fueron sacadas de los decretos que figuran dentro del expediente. Igual me alegra porque en toda su alocución, la verdad que termina reconociendo el aumento. Hubiese sido interesante que dijera algo respecto a ese aumento. Habló del acta que se firmó con el Ministerio de Trabajo en donde no se podían descontar esos días. Marcar la diferencia es haber puesto esa acta y decir que esos días, si bien no se trabajaron, se contemplan por esa acta. Pero, lamentablemente, si recordamos aquel momento, hubo todo un debate al respecto que no quedó saldado en esta rendición. Porque para los que fuimos a los expedientes y buscamos el trébol, nunca existió la multa de más de 40 millones que tanto decían. En el expediente solo figura una multa por 3 millones. Seguramente que no ponen el acta porque hay algo más que leer ahí adentro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que cuando tienen algo que ocultar, lo que hacen es no mostrarlo. Y claramente sucedió. Digo, todos los decretos de redeterminación que tenían que estar publicados dentro del boletín oficial no aparecen. Casualmente, si el decreto era 527, en un mes figuraba hasta el 428 y al mes siguiente aparecía a partir del 580. Lamentablemente, un montón de dictámenes de decretos se perdieron. Sería bueno que den explicaciones por qué ocultan los papeles. Me encantaría consultarle qué pasó con la Secretaría de Salud del municipio de Moreno, porque hasta donde tengo entendido, por una carta que presentó la propia Secretaria de Salud, presentó su renuncia, porque al igual que lo hizo Macri, funcionó la Secretaría con otra área. Le bajó el rango, porque pasar de Secretaría de Salud a fusionarla con la Secretaría de Medio Ambiente me parece la misma acción. Me encantaría poder saber qué sucedió ahí. Digo, porque si esto es así, digo, me gustaría escuchar el repudio del concejal y no solamente venir a decirlo de Macri. Dijo
que estuve en el comité de emergencias. Por si no lo sabe, concejal, fui 2 veces al comité de emergencia porque vinieron los padres de las escuelas públicas a este consejo deliberante a solicitarnos que lo acompañáramos porque la verdad que no tenían respuesta. La verdad que después me echaron, ¿no? Y la verdad que, por si no lo sabe, yo en ese momento, cuando sucedió la tragedia de Sandra y de Rubén, estaba sentada en la banca y voté en contra de la intervención. Fui una de las que me manifesté en contra de la intervención. La verdad que, sin embargo, debo decir que me molesta mucho y me enoja mucho, muchísimo, escuchar algunas cosas y no tener respuestas de otras. Preguntamos por los fondos que se habían sacado de obras públicas, obras públicas porque pertenecían al área de obras públicas, pero particularmente de obras que estaban destinadas a las escuelas. Cuando vos sacás el monto, para que se entienda, le estás sacando la obra. No es que no se percibió el dinero, es que el monto lo transferiste a otro lugar. Sería interesante saber a qué otro lugar y por qué se decidió sacarle ese monto. Mencionó la escuela 82 entre el listado de gas. Le cuento que hace 3 meses que esperan que arreglen el gas. También mencionó la escuela 42. En mi anterior alocución comenté que la escuela 42 está sin gas, que es más, tuvieron que comprar el ANAFE. Me gustaría, me voy a tomar un minutito para buscar una publicación que salió hace un momento, ¿no? Un segundo nomás. Sé que esto es largo, pero ¿dónde estás? Voy a leer un estado de una mamá de la escuela primaria 58. Familias de la escuela primaria 58 del turno mañana. Debido al frío polar que se avecina, mañana, lunes 30 de mayo, se suspenderán las clases debido a que hará menos de 10 grados. Por esto, recibirán actividades escolares por ese día. Saludos cordiales, equipo directivo EP58. Y bueno, voy a hacer la acotación de esta mamá. Mensajes que alegran el alma. Y acá es donde yo realmente me enojo, me indigno, me embronco y parece que nos toman el pelo. Porque como bien dijo mi compañera, y a pesar que les encanta remarcar que el fondo educativo fue utilizado para, en mayor proporción que otros años, el 50 y moneditas, y que por ley corresponde el 50% solamente, debo decirles que para aquellos que acamparon, para aquellos que levantaron una bandera de escuelas dignas y seguras, me daría vergüenza decir que mejoramos un poquitito, porque como dijo la compañera Lorena, creo que hizo una descripción excelente del estado de las escuelas. Y creo que nadie de acá puede cuestionar lo que dijo, porque como docente lo ha vivido. Pero voy a leer algo que, como dijimos antes, es deplorable. Servicio de catering. No fue la única vez, y vi sonrisitas cuando lo estaba contando. Ojalá haya sido porque algunos tienen hambre y no por otros motivos, pero la verdad que me dio vergüenza. La verdad que no es un hecho aislado esa compra. Era normal tener esos gastos. Voy a mencionar 2 gastos más que pudimos observar, porque no todo se puede observar porque los tiempos no dan. 1.143.450 pesos para el encuentro provincial de las provincias y subculturas. 1.742.400 pesos para el Prescosquín. Solo de servicio de catering. La verdad, para mí esto es totalmente indignante. Mañana hay una escuela que no va a dar clases porque no tienen gas. ¿Y se gasta esta plata?
en un servicio de catering? Digo, y hemos mencionado, hemos debatido un montón de escuelas que no están en condiciones y se gasta esta plata del fondo educativo, pero la verdad que como lo dije en su momento, hay cosas que uno se termina dando cuenta después. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Seguimos en Decisiones y ya cerrando el programa de hoy. Gracias, te agradecemos nuevamente por estar acá y explicando un poco todos los temas. Esto último que vimos antes de la tanda de Agostinelli tiene que ver con el tema de un catering que después llevó un poco a algunas cosas medias folclóricas sobre el tema, pero todos los gastos que salen también del fondo educativo, creo yo. ¿Cómo ves eso? Por supuesto, tiene que ver con las prioridades. Insisto, ese otro 50% tiene que ser invertido dentro de los edificios, porque eso es lo que resuelve que los pibes tengan clases. Cuando un pibe tiene clase, no van a hacer falta cárceles, que es lo que estabas hablando vos recién. Sí. Entonces, esto es lo que me parece que hay que consolidar, y más teniendo en cuenta que después de la pandemia, 200.000 pibes están fuera del sistema educativo. 200.000 en la provincia. No, en el país 200.000 pibes. En el país. En la provincia se calcula que son alrededor de 70.000. 70.000 dividido más o menos los municipios más importantes, y en Moreno tiene que tener 40, 50.000 si tomamos el promedio, sí, yo calculo que debe tener esa cantidad de chicos más de 10.000 que tendrían que estar en la escuela, están en edad escolar y no están en la escuela. Exactamente. Eso sería clave. Hay dos temitas. Uno que lo vimos a Lorena Pereira reclamando, y a Agostinelli también reclamando sobre lo mismo, sobre los pocos días que tuvieron para ver y poder hacer todo el análisis en esta rendición de cuentas. Esperemos que de los dos lados, eso también es para la oposición, el oficialismo que ofrezca las cosas como corresponde en tiempo, y la oposición reclame lo suficiente como para poder ver y hacerlo. ¿Eso vos tuviste algún problema para poder revisar los cajones? A ver, digamos, el periodo es... arranca el 30 de marzo, es todo el mes de abril y mayo, ¿sí? Sí. Son esos 60 días. Ahora, el oficialismo entregó la documentación, a pesar de nuestro reclamo, recién en los primeros días del mes de mayo o finales del mes de abril. Por lo tanto, independientemente que nosotros tenemos herramientas para ¿cuándo es que lo tienen que y tiene que estar disponible los 60 días. 60 días tiene que estar disponible. Y estuvieron 30 días. 30 días de la apertura. ¿Por qué no estuvieron los otros 30? Bueno, evidentemente se dilató a propósito para no tener para que tengamos menos días para munirnos de la información. Volvemos al punto que un poco editorialicé hoy con el tema de la información. Es clave tener la información la población. Estamos con casi un 40% de pobres, y mucho de eso es por falta de información en el manejo del dinero. Y no porque no lo hayamos pedido, pero bueno. Disculpame, mezclo un poco lo de Moreno con lo que pasa en el país, pero no podemos escaparnos. Un tema que me quedó ahí, que tampoco lo entendí porque van a mucha velocidad, por ahí a veces uno está tomando nota, es la cooperativa 2 de septiembre. ¿Qué función cumple o cómo? Te cuento cuál fue mi intervención. Hablando de la Secretaría de Medio Ambiente, nuestro bloque ha acompañado todas las iniciativas ambientales, incluso la ley de humedales o la ordenanza que se votó los otros días. Nosotros dimos un quórum cuando ni siquiera el oficialismo lo tenía para aprobar estos temas. Estamos preocupados también por la cuenca del río Reconquista, donde personalmente he denunciado a alguna empresa que está enviando efluentes sobre la ribera. Pero además, hace aproximadamente un año, estando Claudia Seff como jefa del bloque, nosotros hicimos un cuestionamiento sobre el convenio que se firmó entre el municipio y la cooperativa 2 de septiembre
Te recuerdo que la cooperativa había recibido del Estado Nacional 111 millones de pesos. Sí, me acuerdo, eso fue el año para pasado. munirse de elementos, herramientas y demás, y prestarle servicios al municipio. Es decir, con esa plata se dio vuelta, convenió con el municipio por 66 millones de pesos, donde su obligación era poner en valor y activar la planta de La Porteña y la cava de Cuartel Quinto, donde se depositan los áridos. Y además el tema de los puntos verdes y las estaciones ambientales. ¿Y? Nosotros como bloque lo que hicimos fue, por supuesto, ir a visitar la planta de de La Porteña. Tomamos contacto con los trabajadores que hacen realmente un excelente trabajo, y notamos que hay 18 trabajadores trabajando en el lugar, más 8 que están en logística. Esos son 26 trabajadores. Fuimos a la cava en Cuartel Quinto y notamos que habría unos 30 más o menos, pero eran casi todos municipales, por supuesto con un gran movimiento de camiones entrando y sacando materiales. Discúlpame, los de la cava eran municipales, no eran de la cooperativa. En principio eran municipales, nos dio toda esa sensación de que eran municipales. Recorrimos los puntos verdes y ningún punto verde tiene un cooperativista cuidando si tiene un dispositivo logístico que va recorriendo cada determinados días y recolectando el material. Entonces, si ese convenio tenía 366 trabajadores a los cuales el municipio le iba a pagar 12.000 pesos de subsidio, queremos saber dónde están. No estamos diciendo ni afirmando nada, simplemente queremos saber dónde están los 340 trabajadores que no hemos encontrado. Eso fue lo que pregunté y nadie me supo contestar. Ahí nadie levantó la mano, ningún oficialista. Nadie, por lo menos en el ámbito de la sesión, nadie, con lo que vamos a hacer un pedido de informe para que se nos diga cuál es la tarea, los avances y todo lo que refiere a ese convenio. Se nos ha ido terriblemente el tiempo. Juan, muchísimas gracias por estar acá. Esperamos haber completado un poco la información, los puntos que por ahí no quedaron del todo claros en esta sesión de ayer domingo. Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches.